Tengo que Vos, cambiar vos capaz sabés, que... te agradezco, no estaba grabando. Claro, que nos fuimos, venimos, discúlpeme. Bueno, ahora, Claro, sí. gracias, muy amable. No, por favor. Muy amable por la, pues ya se me pasó un poco, pero bueno, está, por lo menos ahora sí, este, retomamos un poco. Sí, te agradezco mucho la información. Realmente, con estos idas y venidas se me había pasado. Entonces, Galileo, con este modo de proceder, del que venimos hablando, hoy natural y en aquel tiempo nuevo, no sé si escandaloso, como dice acá, esto lo tomé de diferentes fuentes, ¿verdad? Justamente con este propósito, conversarlo, charlarlo, analizarlo, ¿verdad? Sin duda, hoy es el método habitual, hoy los científicos hacen lo que, digamos, en otras condiciones, desde luego, lo que hacía Galileo por aquel entonces, ¿verdad? No sé si escandaloso, en todo caso, lo de escandaloso, uno podría decir, bueno, sí, claro, se enfrenta al saber tradicional que tan asentado estaba, pero bueno, en fin, eso importa poco. Lo que sí es importante es que Galileo estaba inaugurando la revolución metodológica, que es de lo que hablamos recién, que le ha valido el título de padre de la ciencia moderna. Y ya sobre fines del siglo XVI, en 1592, pasó a ocupar la cátedra de matemáticas en Padua e inició un fructífero periodo de su vida científica. Y esto es importante, termino de leer esta diapositiva y explico. Se ocupó de cuestiones de arquitectura militar y de topografía, realizó diversas invenciones mecánicas y reemprendió sus estudios sobre el movimiento. ¿Por qué es importante esto y por qué me detengo acá? En primer lugar, Padua es una ciudad italiana muy cercana a Venecia. En aquel momento Venecia era una potencia, y lo fue todavía durante algún tiempito más, sobre todo una potencia comercial. ¿Mm? Era de las grandes potencias comerciales de Europa de aquel entonces. Luego fue desplazada por otras ciudades. Y tenía y tiene todavía, está en Venecia, lo que se llama el arsenal veneciano. ¿Qué es el arsenal veneciano? ¿O a qué debía Venecia su potencia económica, su prosperidad? Se debía básicamente a que tenía una gran flota naviera, con la cual comerciaba básicamente en lo que es el Mediterráneo oriental. Es decir, si uno hace, por ejemplo, imagínense, ¿no? El Mediterráneo desde Italia hacia lo que es el Medio Oriente, ¿no? Toda esa parte era, digamos, una especie como de factoría veneciana. Llevaba, traía mercaderías, conectaba con el Extremo Oriente, desde Venecia conectaba con el resto de Europa, pero básicamente su prosperidad y su potencia estaba debida a esto, a su flota mercante y a su flota de guerra, que protegía, obviamente, su flota mercante y las diferentes factorías o estaciones que tenía a lo largo de la costa del mar Adriático, del Oriente Medio, de Chipre, etcétera. Esa zona, ¿no? Egipto, etcétera. ¿Cómo logró esa superioridad Venecia, como toda superioridad con fecha de caducidad, como la tuvo desde luego? ¿Cómo la logró? A través de un trabajo, ¿verdad?, de sus técnicos. Estoy usando un lenguaje anacrónico, pero para que ustedes entiendan, digamos, del trabajo de sus técnicos en el mejoramiento continuo de esa capacidad de navegación, tanto mercantil como militar. ¿Mm? Eso que estaba en un lugar que se llama el Arsenal. Hoy existe todavía en Venecia y hoy es una base militar, ¿verdad? Italiana, ¿no? Por supuesto. El Arsenal, ¿qué era? No era solamente donde se fabricaban las armas o donde se guardan las armas, que es frecuentemente lo que se denomina arsenal, sino donde se fabricaban los barcos, pero sobre todo se trabajaba para la mejora de eso. ¿Y qué significa trabajar para la mejora? Significa pensar acerca de cómo mejorar los instrumentos de que disponemos. ¿Y cómo se mejoran los instrumentos de los que disponemos? Y a través del conocimiento de la realidad. Si yo quiero hacer un barco más versátil, más eficaz, tengo que conocer corrientes marítimas, vientos, cómo no sé, yo de esto no sé nada, por supuesto, cómo mejor navegar sobre las aguas, qué sé yo, cosas por el estilo. Si yo quiero tener una flota militar que me proteja la flota mercante, tengo que pensar en armas efectivas que alejen a los piratas o a los competidores, etc.
Es decir, es trabajar sobre la realidad, conocer la realidad para que de ese conocimiento provenga la capacidad de mejora de los instrumentos de lo que dispongo. Y ahí es donde se inserta Galileo. Padua era una ciudad dependiente de Venecia. Y si bien él era docente de matemáticas, él trabaja también en el arsenal veneciano. Y acá emerge una cuestión que es extremadamente interesante, cómo la ciencia moderna, ¿verdad? Si bien como propósito, y el propio Galileo así lo tiene, es conocer la realidad para hacer cosas en la realidad. Es decir, es un conocimiento para la acción. Y esto es lo que la distingue totalmente de la ciencia medieval e incluso de la ciencia antigua o clásica, ¿verdad? La ciencia moderna es un conocer la realidad por el deseo de conocerla, por la satisfacción de conocerla, por supuesto, o sea, por la inquietud intelectual, sin duda, pero esa inquietud intelectual se ve fundamentada en la necesidad de que podamos hacer cosas con ese conocimiento. Un contemporáneo de Bacon, de Galileo, que justamente se llamó Bacon, por eso Francis Bacon, un británico, no fue un científico en el sentido lato de la palabra, fue más bien un filósofo y un político, ¿verdad? Sostenía precisamente que el conocimiento que se estaba gestando en la modernidad tenía que servir a la vez para conocerla, para desmistificarla y a su vez para aprovechar ese saber para la mejora de, en fin, de quienes pudieran aprovecharse de ese saber, obviamente siempre los grupos hegemónicos, ¿verdad? Es decir, entonces, digamos, acá tenemos al científico moderno en toda su dimensión. No solamente aquel que conoce y que lo hace por el gusto de conocer, sino aquel que está en una institución. En esa institución se produce conocimiento y ese conocimiento, además de generar libros, textos, saber académico, produce saber práctico. ¿Mm? Antes o después, eso no importa. Esa doble faceta es lo que hace de Galileo tan interesante, no porque fuera el único, sino porque es de alguna manera el que primero, ¿verdad? O en el que primero se percibe esa conjunción tan clara entre ciencia, práctica, conocer para hacer, conocer para desmistificar, conocer para argumentar en contra de, por ejemplo, prejuicios heredados, etc. En 1609, ya principio del siglo XVII, visita Venecia y ahí es donde tiene noticia de la fabricación, de la existencia de ese anteojo, de ese instrumento que es el telescopio, y a partir del cual realiza las primeras observaciones de la Luna, pero ya no a ojo simple, sino ya obviamente mejorada la observación, los satélites de Júpiter, que les comentaba recién, las fases de Venus, fenómeno que solo podía explicarse si se aceptaba la hipótesis heliocéntrica de Copérnico. Es decir, va encontrando elementos de juicio que le permiten ir sosteniendo esa hipótesis, la hipótesis del heliocentrismo copernicano. Ahora después vamos a ver si estos elementos son o no son definitivos, bastan para probar la teoría copernicana. Quizás no, pero en principio son elementos que dan cuenta, que intentan fundamentar aquello. Y bueno, Galileo publica esos descubrimientos en un breve texto que se llama El mensajero sideral, el Siderius Nuncius, que le dio, bueno, fama en toda Europa y le valió la concesión de una cátedra honoraria en Pisa, zona de la cual, la Toscana, de la cual él es originario. Entonces, acá un poco un resumen de lo que veníamos diciendo hasta ahora. Su mérito innegable residió en que fue el primero que acertó en extraer del instrumento, en este caso el telescopio, un provecho científico decisivo.
Entre diciembre de 1609 y enero de 1610, Galileo realizó con su telescopio las primeras observaciones de la Luna, esto ya lo vimos, interpretando lo que veía como prueba de la existencia en nuestro satélite de montañas y cráteres que demostraban su comunidad de naturaleza con la Tierra. Es decir, ¿qué estaba haciendo Galileo? Estaba mostrando, y esto sí quizás es escandaloso, o puede resultar escandaloso o intelectualmente escandaloso, claro está, ¿verdad? Que el sistema solar no es, o el sistema planetario, o el cosmos, o el cielo, o los astros, qué sé yo, no son entidades perfectas, ¿verdad? Sino que son parte de una materia de la cual nosotros también estamos hechos, de la cual nosotros también habitamos, ¿no? Entonces, esta, esta comunidad de naturaleza con la Tierra, justamente lo que hacen es desafiar las tesis tradicionales, que no eran solo de Aristóteles, que hablaba de la perfección precisamente del mundo supralunar. ¿eh? Y continúa, el descubrimiento de 4 satélites de Júpiter contradecía, por su parte, el principio de que la Tierra tuviera que ser el centro de todos los movimientos que se produjeran en el cielo. Y vean ustedes por qué. Porque ya había satélites que se estaban moviendo en torno a otro planeta y no necesariamente estaban referidos a la Tierra. Ustedes entienden cómo esto va dislocando, creo que la palabra justa es dislocando esa concepción milenaria, por supuesto, de que había una cosa en el centro que no era nuestro planeta, donde nosotros estábamos parados y todo el mundo giraba en torno a nosotros. Es decir, éramos el centro del universo. Lo que Galileo, y esto sí es un escándalo, reitero, ¿verdad? Comienza a mostrar o comienza a hacer público, ¿verdad? Y a sostenerlo con fuerza, porque Galileo además era un litigante muy fuerte, era que hay muchos movimientos, y hay movimientos en todos lados, y no tenemos por qué creernos, no hay fundamento alguno para creer que lo nuestro es, digamos, tiene un carácter especial. Es decir, que no, digamos, lo que va haciendo Galileo, y creo que esto es interesante, ¿verdad? Es generando una especie de herida narcisista, ¿verdad? De lo que los freudianos pueden llamar una herida narcisista, es decir, nos va, digamos, colocando en nuestro lugar y que nuestro lugar es mucho menor, mucho más modesto, mucho más humilde del que se pretendió durante tanto tiempo. Y continúo por acá. A finales de 1610, Galileo observó que Venus presentaba fases semejantes a las lunares. Entonces, Venus gira en torno a otra cosa y no es en torno a la Tierra. ¿Mm? Hecho que interpretó como una confirmación empírica, en condiciones de laboratorio, como decía antes, al sistema heliocéntrico de Copérnico, ya que este, y no el geocéntrico, o sea, el tolemaico, y no el geocéntrico de Ptolomeo, estaba en condiciones de proporcionar una explicación para el fenómeno. Porque la cuestión está ahí, ¿cómo hacemos para proporcionar una explicación para este fenómeno? Y lo que habían hecho, o lo que había hecho la astronomía tradicional, era remendar y remendar y remendar, de manera tal que había generado una especie de Frankenstein, que era el sistema tolemaico sobre contemporáneo que había llegado, ¿sí, hola? Que había llegado a los tiempos de Galileo. ¿Mm? En 1611 viaja a Roma, y en Roma es bien recibido, ¿verdad? Se integra a la Academia de Lincei, que es una academia de científicos, de filósofos, que está en Roma, sigue existiendo en Roma, fundada por él, y luego patrocinó la publicación de las observaciones, y la propia academia, ¿no? De las observaciones de Galileo sobre las manchas solares. Sobre esto también me quiero detener porque creo que es importante, sobre las manchas solares. El Sol fue considerado tradicionalmente una especie de entidad perfecta. No obstante, Galileo, con el telescopio,
percibe que en el Sol, o que el Sol no es todo lo perfecto que se pretende, está recorrido por manchas, es irregular en su funcionamiento, ¿verdad? Es decir, es imperfecto. Algo que otras culturas ya habían notado, pero que en la cultura occidental nunca se había tomado nota de ello. De hecho, estas observaciones del Sol a través del telescopio es lo que le valieron a Galileo su ceguera, ¿verdad? Posterior, ya más adelante, ¿no? Pero la profesión, continúo, ¿no? Por acá, pero la profesión del copernicanismo contenida en el texto provocó una denuncia ante el Santo Oficio. Y acá es donde empieza el problema. En 1616, tras la inclusión en el índice de los libros prohibidos de la obra de Copérnico, Galileo fue advertido de que no debía exponer públicamente las tesis condenadas. ¿Mm? Es decir, y lo que vamos a nosotros analizar en la segunda parte, y así es como vamos a arrancar con la primera diapositiva, es qué es lo que está desafiando Copérnico que valió que lo incluyeran entre las obras prohibidas. Y lo que vamos a ver es que sí, efectivamente, Copérnico o el copernicanismo o la tesis heliocéntrica lo que hace es, de alguna manera, contradecir un pasaje del Antiguo Testamento que vamos a ver, ¿verdad? Pero yo lo que los invito es a pensar que en definitiva lo que todo esto estaba contradiciendo no era solo un pasaje del Antiguo Testamento, era toda una cultura milenaria heredada. Y que ese fue el pretexto perfecto, ¿verdad? Para que estas nuevas teorías que amenazaban el statu quo, que amenazaban el estado de cosas existente, digamos, de alguna manera la estructura político-cultural reinante, ¿verdad? Comenzara a verse amenazada por el saber científico. Entonces, sí, por supuesto, hay un pasaje que ahora lo vamos a ver después, ¿no? En la próxima sesión, ¿verdad? Que efectivamente habla de, hay una contradicción que vamos a ir conversando. Pero básicamente no era la contradicción lo que preocupaba, sino lo que preocupaba era esa transformación tan rápida que a nivel cultural y científico se estaba operando en la realidad. Entonces, como yo tengo que cambiar de pantalla y todo eso, les pido por favor a todos los asistentes que nos vayamos de la reunión, porque si no se va a dar de vuelta el mismo problema, que nos vayamos de la reunión y en 2 o 3, 5 minutos nos volvamos a vincular a efectos de poder trabajar con la otra pantalla. ¿Está bien? En 3, 4, 5 minutos nos vemos.